Bueno, tenemos nuestra editorial, tenemos el contacto con los autores, hemos seleccionado nuestra primera publicación, tenemos el contacto con la imprenta nos ha hecho todo, hemos pasado por la fase de corrección, hemos pasado por la fase de la edición, hemos pasado por la fase del diseño de portada. Recordad que todo entra por la vista, con lo cual la elección de una portada es impresionante, es muy impactante y por lo tanto nos va a decir también qué es lo que queremos. Si vamos a elegir tener varias colecciones a lo largo de nuestro proyecto editorial, es importante que lo definamos desde un principio. Y aunque no tengamos nada publicado en esas colecciones, arrancar. Vamos a tener, por ejemplo, en un proyecto editorial 2 o 3 colecciones, una destinada a mujeres, otra destinada a poesía y otra destinada a ensayos. Que cada colección tenga un elemento diferenciador, puede ser un color en el logo, puede ser un pequeño guiño en diseño en el logo, pero eso pensarlo desde el principio, no importa que no tengáis. Lo feo es después improvisar, porque se nota mucho que vamos agregando cosas al logo o que es improvisado. Hemos hablado también de la promoción y la difusión. Hemos dicho que las redes sociales generan una alta dependencia en los proyectos editoriales independientes porque es nuestro escaparate. Otro gran escaparate es la web de la editorial, porque no solamente vamos a hacer venta directa ahí, sino que también tendremos otros elementos de promoción, como por ejemplo en todas las WordPress tenemos la posibilidad de instalar un plugin que nos lleve directo a hacer una newsletter. Vamos a ir recopilando bases de datos de gente conocida o de gente que vaya a la presentación. Les pedimos su emailing. Ahora con el tema de la protección de datos es importante que tengan su consentimiento, por lo tanto en cada acto público que tengamos, por favor, llevemos una lista y que las personas que quieran recibir información sobre nuestro proyecto editorial se apunten y pongan su email. Entonces, la web, una web bonita, simple, tenemos muchas plantillas en WordPress. En otro módulo vamos a enseñar a cómo sacarle partido a esto. Vamos a instalar también un plugin de venta directa con un carrito de la compra muy simple, de manera tal de que esas personas puedan obtener también nuestros libros por internet. Y cada libro va a tener una buena fotografía de la portada más una reseña. Y en esta reseña, por favor, párrafos muy cortos, 2 párrafos como mucho, que en 2 párrafos esté sintetizada la idea de lo que queremos contar acerca de ese libro, y en otro párrafo simplemente la trayectoria del autor o la autora con una buena foto. Si está en una colección, la vamos a instalar en una colección. Si alguien nos ha hecho una reseña en medios, vamos a poner una pestaña en esa web de nuestra editorial que tenga que ver con reseñas en medios. Todo lo que encontréis que sea importante y de alguna manera que nos sirva a la promoción. También podemos hacer vídeos. De alguna manera hemos hablado en este módulo, en otras cápsulas, respecto a la labor de los booktubers, por ejemplo, la labor de prescripción que se hace. Si tenemos a alguien, un crítico, una crítica o una persona que podría comentar y que es de nuestra trascendencia, invitarlo, grabarlo con el teléfono, subirlo a YouTube. Ese también es un buen canal de comunicación que podemos viralizar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web. Tenemos la posibilidad entonces de la web a través de la venta y la promoción. Tenemos la posibilidad en la newsletter con un plugin dentro del WordPress. La tercera posibilidad es la que se nos escapa, pero es la más antigua. Antes, ¿cómo se vendían los libros? Pues en una presentación física. Hoy parece que nos hemos olvidado de ese acto, de esa ceremonia, de esa liturgia, que sobre todo en las primeras andaduras de una editorial es muy importante de cuidar. Vamos a hablar con una librería o con un espacio público relacionado con la cultura para hacer esa primera presentación en sociedad, esa puesta de largo de nuestro proyecto editorial. Vamos a hablar con la autora y el autor, vamos a programar esa liturgia. Una presentación de un libro no puede durar más de 40 minutos, con comentarios y con preguntas de la gente. Y también invitamos a una persona, ojalá de una relevancia pública importante, de ámbito local o nacional, que pueda comentar ese libro, que antes se lo haya leído y pueda introducir. El formato de esta ceremonia es el siguiente: da la bienvenida el editor o la editora presentando la editorial y qué es lo que quiere hacer. Habla muy poquito, 10 minutos. Luego habla el autor, luego habla la persona que presenta al autor o la autora, que prescribe, y luego finalmente habla el autor y la autora, y damos un paso a la gente para que quiera hablar, que esto va a estar una trampita
previamente consensuado con alguien del público a quien le vamos a pedir que inicie, que rompa el hielo y que haga esa primera pregunta, ¿no? Porque si no es muy difícil pasar la pelota al público y que luego la gente no se atreve, le da pereza, al final todo el público se acerca al final. Pero es muy importante cuidar esa liturgia, esa ceremonia de la presentación, porque es donde más ventas directas vais a tener. Otro truquillo es también que lo hagáis en un sitio que no sea una librería, para tener más margen en la primera venta. En la librería ya sabéis que os van a pedir quedaros con los libros en depósito el 30%. Si lo hacéis en un espacio público, toda esa venta va a ir para vosotros, para la editorial. Que yo me atrevería a decir que en las primeras ventas directas es muy importante porque vamos a recuperar el dinero a fondo perdido que hemos tenido. Así es que en ese sentido muy bien. Y cuidad mucho, podéis incluso retransmitirlo por streaming, hay canales en YouTube que te dan la posibilidad, y hacer mucho ruido, y ojalá invitar también a la prensa local para que previamente o durante esa presentación y con un elemento de percha que hemos hablado en otros módulos a través de este curso, tenga un elemento noticioso esa presentación del libro que de alguna manera nos asegure que medios de comunicación van a hablar al día siguiente o días anteriores de nuestro libro, de nuestra primera publicación, del impacto de nuestra editorial en este ámbito geográfico que hemos seleccionado. Se me escapa un solo aspecto que tenemos que tener muy claro, el aspecto de la distribución. Hemos dicho que la mayoría, podemos trabajar con una distribuidora, tiene que estar muy bien seleccionado el ámbito, y si a vosotros no os convence porque una distribuidora de libros se queda con el 50% de las ventas, yo me atrevería a decir que en los primeros años vosotros mismos seáis los que repartís en las librerías, dejando a fondo un 30% que se quedan con la librería, haciendo un albarán de entrega de manera tal de liquidar cada mes en lo posible con esa librería lo que se haya vendido, y aunque sean cantidades pequeñas nos va a dar un poco la manera de recuperar ciertas cantidades que en un primer año las tenemos a fondo perdido. Entonces mi recomendación es que trabajéis así, y luego cuando la editorial sea conocida, un par de años, un año y medio, dependiendo de nuestra promoción, podemos pensar en trabajar con una distribuidora. Pero en un principio yo me atrevería a decir que dejéis los libros en depósito muy cuidadamente y que estéis muy encima liquidando mes a mes.